Hola, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas radiales que hemos denominado Educar con el Corazón. Los y la saluda María Luz Nin, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en tecnología educativa, eterna defensora de la educación pública argentina. El día de hoy estamos acá para abrazarnos, como siempre decimos, y hoy más que nunca. Y a la luz de lo que está aconteciendo y de lo que aconteció acá ayer, muy cerquita, acá a unos pasos de la radio, hoy más que nunca quiero que sepas que estamos acá para abrazarte. ¿Qué decir de lo que pasó ayer? No se trata solo de lo terrible que es la sanción de diputados a la ley Bases, sino se trata del cómo este gobierno pretende lograr esa sanción a través de la represión de la expresión popular a las afueras del Congreso. Ayer nos tocó ver de todo, nos tocó ver que le echaban gas en la cara a ancianos, a docentes, a maestras con guardapolvo blanco, a un diputado nacional. Nos tocó ver cómo hacían cacería humana en los alrededores del Congreso, todo para evitar que la gente pudiera pronunciarse en contra de lo que estaba pasando dentro del recinto. No se trata de una cuestión político-partidaria. No se trata de si sos peronista, comunista, sos del PRO, radical o libertario. Se trata de una cuestión de respeto y de cuidado hacia un semejante, hacia los semejantes. Vos sabés que en una sociedad democrática no todos pensamos igual, y es para celebrar que no todos pensemos igual. Que todos pensemos distinto, que haya distintas facciones, distintas opiniones, es lo que hace que una sociedad sea plural y democrática. Por eso el derecho a la protesta está garantizado por nuestra Constitución Nacional, porque en un país libre y soberano, los y las habitantes tienen derecho a manifestarse libremente si están en contra de alguna medida política. Manifestarse, por supuesto, no es prender fuego a un auto de prensa. Pero yo te pregunto a vos, y ojalá algún día venga alguien de las fuerzas de seguridad, tal vez de la Universidad de la Defensa, o tal vez del Instituto Universitario de la Policía Federal a explicármelo, porque yo no lo entiendo. Yo me pregunto, si las fuerzas de seguridad son fuerzas que están entrenadas porque es su oficio, además de su obligación, su responsabilidad y su vocación, el cuidado del pueblo argentino, si están entrenadas para estas situaciones, si eligen como proyecto de vida dedicarse a ser fuerzas de seguridad, ¿cómo pueden entonces, más allá de la orden, porque obviamente hubo una orden y hay una responsabilidad política detrás de esto, pero más allá de la orden y como seres humanos, ¿cómo pueden tirar gas indiscriminadamente a personas de la tercera edad? ¿Cómo pueden tirar gas indiscriminadamente y reprimir indiscriminadamente? ¿No pueden ubicar ustedes a quiénes son esas 5 o 6 personas que prendieron fuego a ese auto? ¿No pueden ubicar ustedes a esas personas y separarlas del resto? ¿Por qué se llevan arrastrando a una chica que estaba filmando con un celular? No lo entiendo. ¿En serio invito a alguien de la Universidad de la Defensa o del Instituto Universitario de la Policía Federal para que me lo explique? Para que me explique, porque no soy del campo. La seguridad no es mi campo de estudio, es la educación. Pero hay cosas que movilizan profundamente al corazón. Y lo que vi ayer, lo que nos tocó vivir ayer, no lo vi. Yo tenía 15 años en el 2001. Y desde el 2001 que no veía pegar así como vi ayer. Tal vez es que estoy muy sensible. Tal vez es que quieren que me desensibilice y que lo naturalice. Una represión más. Y es que este gobierno no viene a consolidar un proyecto puramente económico. Lo que parece que quiere consolidar este gobierno es una nueva relación de dominación de los argentinos, basada en el disciplinamiento social a través de la represión y de las fuerzas de seguridad. No, como educadora me duele. Como educadora a veces me toca trabajar con un adolescente que se enoja
y que de repente te dice, profe, déjate de hinchar las pim. ¿Y sabes qué tengo que hacer como educadora cuando me pasa eso? Tengo que respirar hondo y tengo que decir, ¿qué realidad está atravesando este adolescente, esta adolescente? ¿Qué le pasa? Y en función de toda esa realidad, ser profesional, respirar hondo y ver cómo encauzo, cómo encauzo ese conflicto en algo pedagógico. Y vos que sos fuerza de seguridad, sos un profesional como yo, pero de otro campo. Vos que sabés que tu trabajo va a ser que a veces te tiren piedras, porque del otro lado vas a tener situaciones así. Situaciones en las que lamentablemente hay gente que se va a poner violenta porque está pasando hambre, porque está pasando necesidad o por lo que sea, sin justificar la violencia. Pero vos que es tu vocación, como la mía es la docencia, la tuya es estar ahí, para proteger y servir. Vos que estás ahí. Entonces, ¿qué haces cuando del otro lado te insultan o te tiran una piedra? ¿Contestás con un palazo? ¿Eso es profesional? ¿Es profesional? Perdón. Esto es Educar con el Corazón. Y estamos acá para hablar de la educación pública argentina. Y seguimos en una semana de lucha en las universidades nacionales. Tenemos un comunicado del CIN al respecto. Un comunicado del CIN justamente repudiando lo que pasó ayer en las calles. El CIN celebra el 270% del aumento en el presupuesto de los gastos de funcionamiento, pero sigue estando en alerta y en comisión permanente por las paritarias de los docentes y los no docentes. Y de eso vamos a hablar hoy, de la realidad salarial de los y las docentes y no docentes. Pero no podemos hacer como que no pasa nada, estando a metros del Congreso y habiendo visto lo que vimos ayer. Porque si vos me estás escuchando desde el interior en diferido, también mereces enterarte. No estoy sola en esta locura que hacemos semanalmente. Me acompaña la voz más clara y transparente de la radiofonía argentina. Aquí a mi izquierda, Alejandra Piaggi. Gracias, Lucy. Me parece fantástico, ya hiciste una editorial para mí espectacular y muy sentida, por eso que es Educar con el Corazón. Y cuando te escuchaba, en un determinado momento yo sabía que hoy estabas media pachucha y me dijiste, hoy voy a ir más que nunca. Y me parece que eso es lo que hay que rescatar y reflotar. La lucha está permanente. A veces uno trata de ser guerrero de la luz, justamente, hablando de ella, que es una guerrera de la luz, por algo tiene luz en su nombre, y me pareció fantástico que vengas con todo, con todas tus fuerzas, porque hay que ponerle el pecho, como cuando uno dice hay que ponerle el pecho a las balas. Bueno, hay que ponerle el pecho a esa represión, presión de presión que se genera y obviamente nuestro repudio. Agradecida de que estés acá, Luz, y que nos sigas iluminando a pesar de todo y con esta fuerza y con esta garra extraordinaria. Y dicho esto, estamos obviamente en FM 94.9 en el dial, ¿vos lo sabés? Sí. Obviamente. FM 94.9 con una extraordinaria cobertura en Capital, zona norte, zona sur, zona oeste. También tenemos www.fmradiocristal.com.ar que nos pueden escuchar, nos pueden ver, pueden ingresar a nuestro portal de noticias, pueden ingresar a nuestras redes. FM Radio Cristal 94.9 en Instagram, Twitter FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal. Y si no, también tenés una hermosa posibilidad cuando vos lo decidas de ingresar a nuestro canal de YouTube, que a la noche están todos los programas. Radio Cristal 94.9 y lo podés ver cuando vos desees. La aplicación que también tenemos es FM Radio Cristal en un solo clic desde cualquier parte del mundo. Todos los celulares Android ingresan a Google Play y podés también bajar la aplicación. Como lo haces desde la plataforma, desde la aplicación, nos escuchan desde cualquier parte del mundo. La antena tiene un límite, que es su cobertura, pero la plataforma y la aplicación no tienen límites. Por eso que también estamos creando Cristal TV, que para julio será nuestro gran lanzamiento y tendremos un canal de televisión propio para nosotros y en definitiva a tu medida, porque quien termina eligiendo sos vos. Y ahora sí, mi querida María Luz, habíamos hablado que el CIN había dado unas palabras al respecto. Sí, al respecto de lo que pasó ayer hay un comunicado. Sí.
Lo voy a leer textual, es breve. El Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, a través de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, manifiesta su extrema preocupación por los acontecimientos de violencia sucedidos en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento de la sesión del Honorable Senado de la Nación, del proyecto Ley de Bases. Nos produce tristeza y estupor revivir escenas de represión que repudiamos y constituyen un doloroso retroceso que intenta acallar voces disidentes. Reclamamos a las autoridades nacionales que se garanticen las condiciones básicas de tolerancia y de libre expresión y la posibilidad de manifestación que exige la convivencia democrática. Urge que la nación argentina recupere el camino del diálogo, el reconocimiento y la paz social. Este comunicado, 12 de junio del 2024. Bien. ¿Qué opinás, mi querida María Luz, al respecto? Creo que es, solo que he dicho mucho más bonito. Exacto. Lo que yo intenté transmitir también al principio, al inicio con mi editorial, ¿verdad? Que en un país democrático los caminos son el diálogo, como bien dice el SIN. El diálogo, el reconocimiento y la paz social, no la violencia, y que las fuerzas de seguridad son el órgano del Estado que está para garantizar la paz social. Por eso existen. Es el aparato del Estado que está para garantizar la paz social, no la violencia. Por eso digo, que venga alguien, por favor, que venga alguien del campo de la defensa a explicarme qué es lo que está pasando, porque yo no lo comprendo. Lo podría comprender en el marco de una dictadura, estaríamos hablando de otra cosa, pero en el marco de un gobierno democrático, ¿cómo puede una ley antipiquetes, un proyecto de ley antipiquetes, no recuerdo cómo lo llaman, protocolo, sí, un protocolo antipiquete, terminar traduciéndose en los hechos en cosas tan aberrantes como lo que vivimos ayer? No lo entiendo. Coincido con lo que dice el SIM. Es una preocupación extrema. A mí me gustaría preguntarte también en relación a todo esto y en relación a la ley bases que salió ayer, ¿cómo está la situación universitaria? Porque a veces de parte del oficialismo están diciendo eso ya se arregló. No, no se arregló. Ojalá se hubiera arreglado. Pero no se arregló porque, como bien te decía antes y lo dice el comunicado anterior del SIN a sí hay un progreso y es de admitir y para celebrar, en tanto se están garantizando o se pretende garantizar los gastos de funcionamiento, una partida presupuestaria para eso. Pero la universidad no va a poder funcionar de todas formas si los salarios de los docentes y de los no docentes no son dignos. Con la inflación que hemos tenido en este primer semestre del año, verdaderamente que los salarios hayan estado congelados, no hubo paritarias. Bueno, pero mi invitada lo va a explicar, nuestra invitada lo va a explicar mejor que yo, ¿eh? Sí, cuando entremos en comunicación con ella, pero me gustaría un análisis tuyo en general. Análisis mío en general. Creo que la marcha universitaria fue muy grande, por suerte fue pacífica, no dio lugar a ningún infiltrado que prendiera fuego, nada. Y eso nos permitió también visibilizar el reclamo de manera seria y gracias a eso se pudo lograr garantizar los gastos de funcionamiento. Bien. Pero los salarios de los docentes y los no docentes no son una cuestión menor. Como decía una profesora mía de María Teresa Sirven, no es moco de pavo. Claro. No es moco de pavo los salarios, porque los docentes somos trabajadores. Los no docentes son trabajadores. Y si elegimos vivir de este oficio que es la docencia, necesitamos salarios dignos que acompañen. Si no, lo que naturalmente ocurre es que el profesor, la profesora, tome empleos en el sector privado. Claro. Quien da clases de arquitectura, pero no está ganando acorde para poder subsistir, probablemente va a ir al sector privado a dedicarse a ser arquitecto, ejercer en una obra. O quien da clase de abogacía, volverá al sector privado. No se dedicará a la docencia. Bien, ahora sí, ya estamos en comunicación con ella, que es secretaria de Organización, Prensa y Difusión de Anduna, consejera directiva de FATUN, Federación Argentina de Trabajadores No Docentes. Estamos hablando de quién, María Luz.
de Roxana. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola Luz, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Roxana, aquí estamos, Alejandra Piaggi, María Luz, como para lo primero que podemos decir y más con tu conocimiento, que yo he tenido el placer de entrevistarte en otro momento, decirte qué pasa con lo que pasa, Roxana. Hola Ale, ahora sí, hola Luz. Bueno, buenas tardes a todos en principio. Gracias por el contacto. La verdad es que estamos ante una situación, nada, coyuntural compleja, que nos preocupa a todos y todos los que somos parte de lo que es la comunidad universitaria en general y el sistema universitario. Ahí escuchaba un poco a Luz en la introducción y claro está, digo, que todos compartimos la línea de que no hay educación pública de calidad sin salarios dignos. Sabemos que el sistema universitario desde que empezó el año viene como ejecutando un plan de lucha, digo, todos conocemos el contexto a partir de los índices inflacionarios y sabemos que los servicios de cuestiones básicas y mínimas que se requieren para sostener lo que es una universidad han aumentado, como los alimentos en lo más básico, digo, como todo en general, por lo cual se viene gestando un plan de lucha para sostener, digo, la educación de calidad desde principio de año. En nuestro caso, como no docentes, digo, nos hemos repensado un poco, por lo cual lo que se definió fue consolidar o construir desde un principio un frente sindical que involucre a todos los sectores, digo, en el marco de lo que ya se venía dando en las universidades en general, que es esto de construir comunidad, digo, involucrarnos con todos los actores, ya sean estudiantes, graduados, docentes y no docentes. En este marco, digo, las paritarias nacionales, tanto de docentes como no docentes, se vienen llevando adelante de forma conjunta, por lo cual, digo, ahí es un mundo bastante diverso, Claro. todos coincidimos en que nos reconocemos como trabajadores tal cual, pero sí los docentes manejan 6 federaciones a nivel nacional. En nuestro caso, nosotros somos una única federación y eso nos permite a nosotros tener un nivel de discusión un poco más clarificado y unificado, digo, más allá de que las realidades son diversas, porque las universidades son diversas. Así que en esta línea venimos gestando un plan de lucha, digo, que supongo que todos conocen, digo, ayer y antes de ayer tuvimos que resolver lo que fue un paro de 48 horas, Sí. visto que no hay una respuesta positiva de cara a la pérdida de poder adquisitivo del salario, por lo menos no docente. Nosotros la semana pasada estuvimos reunidos, digo, y yo en mi carácter de consejera directiva también estuve presente en Córdoba, con todos los sindicatos no docentes a nivel nacional, en donde obviamente, digo, hay una aprobación de asamblea, es una asamblea, digo, como se hacen todos los sindicatos, en donde se aprueba un balance anual, pero además estamos todos en la línea de mucha preocupación en términos del poder adquisitivo de los salarios de forma particular en cada realidad de cada universidad del país. Mm. Digo, esto nos tiene a todos como muy preocupados, digo, por lo menos en un principio, mientras se iba desarrollando el Congreso, sabíamos que ese era un punto álgido, digo, de repensar lo que veníamos llevando adelante como plan de lucha, por lo cual la FATUN definió el paro de ayer y antes de ayer en un principio. En el medio de esta circunstancia, bueno, la ministra Betovelo, digo, del nuevo Ministerio de Capital Humano, que engloba, ya sabemos todos, digo, varios ministerios, o por lo Sí. menos lo que fueron en el gobierno anterior ministerios, sí nos reconoce a nosotros que el poder adquisitivo, digo, reconoce que hay una pérdida salarial esta mujer de un 40%, eso no quiere decir que ellos abonen a que eso se pueda recuperar. Mm. Debe Se estar cortó. reconectando, no hay problema. Debe estar reconectando, cualquier cosa seguramente ya vamos a continuar. Ahí sí reconectó en un momento, seguro que te ingresó una llamada. Continúa, aparte estás con, como se dice en el interior, con un embale y con una pasión enorme. Ustedes igual cualquier cosa me frenan, porque a mí, digo, intento ser clara, pero No, sos muy Roxana, clara. te hago una pregunta. ¿Es telefónica. verdad que los no docentes, las categorías más bajas del convenio colectivo de trabajo, han quedado algunos por debajo de la línea de pobreza? A ver, eso es una realidad, digo, Cristina lo ha dicho años anteriores, digo, la gran dificultad en términos coyunturales es que hoy 1 de cada 2 trabajadores somos pobres.
digo, este contexto agudizado, digo, a partir de esa premisa, digo, es muy factible que estemos en esa condición. Claramente hay que ser realista, digo, hoy los trabajadores, digo, comer carne pareciera ser una cuestión de privilegio. Entonces, después hablamos de educación de calidad, digo, de un sistema universitario que intenta promover futuros profesionales comprometidos con un pueblo, digo, con un pueblo comprometido con sus alrededores, que todo está buenísimo y es parte de una premisa. Ahora, la realidad es que hay una coyuntura muy compleja y que cada día se agudiza más. Digo, hoy ¿Cómo lo los están niveles viviendo ustedes salariales... en el claustro no docente? Yo lo único que quiero decir en todo esto, Sí. pero nada más que esto, porque me parece importante, porque eso ya tiene que ver más con mi parte periodística, en donde hay que tener responsabilidades, porque este paro de 48 horas, muy pocos se enteraron, muy pocos lo dieron a la luz, ya sea medios oficialistas como opositores. No teníamos ni idea. Y yo tuve la posibilidad de hablar con 2 universidades, y uno de ellos, los dos, ¿no? Pero uno de ellos me dice, no, Ale, estamos de paro, vos estás diciendo, conjuntamente con María Luz, los motivos, pero la verdad que no salió en casi ningún medio y tampoco en ningún medio periodístico de portales informativos. Es decir, el paro de 48 horas, yo estoy enterada por una cuestión de que hablé con universitarios y me lo comentaron, pero si no, no sale en ninguno de los medios de comunicación. No sé si esto también lo percibieron. A ver, nosotros lo percibimos y también, digo, quiero ser clara, esto ya es una opinión obviamente personal lo que voy a decir, pero dentro del plan de lucha, la primer premisa que convoca a la movilización del 23 de abril, en donde todo el sistema universitario, conjuntamente con una población, digo, que se sienta representada y que entiende que la educación efectivamente es un derecho, digo, por lo cual, digo, todos hemos vivido esa movilización que fue absolutamente masiva. En ese momento particular, digo, no solo se reclamaba la cuestión salarial, sino que además se reclamaba un porcentual del 270% del presupuesto universitario que era para cubrir gastos de funcionamiento, en donde ahí se viralizó toda la situación del sistema universitario, porque esto hay que decirlo y es una realidad, la que muchas veces es mucho más convocante que cualquier otra universidad es la UBA, por su historia, por su recorrido, por su ubicación geográfica, digo, cada cual entenderá por qué motivo, pero a lo que quiero decir es que la UBA, cuando asume estar en igualdad de condiciones de lucha que el resto del sistema, digo, incluso fue masivo también, que cuando se resuelve que se transfieran los fondos para cubrir este tipo de cuestiones en las universidades, a la primera que se le transfieren los fondos es a la UBA, dejando al resto de las universidades en espera. Digo, después se fue resolviendo con el paso del tiempo, ahora salió un comunicado del CIM ayer o antes de ayer. Lo acabamos de leer. Donde todas... ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que lo acabamos de leer, Roxana. No, pero en realidad el que leímos fue el de ayer, que de ayer repudia la represión. Sí. Vos estás refiriéndote al de antes de ayer, ¿verdad, Roxana? Al de antes de ayer, que ellos, claro, acompañan la lucha salarial de los trabajadores del sistema universitario, pero reconocen que ya recibieron los fondos para cubrir todo lo que tenían pendiente. Ahora bien, digo, claramente acá hay intencionalidades políticas, digo, hay una cuestión sectorial también dentro del sistema que hace que en donde la UBA se para, digo, los conflictos se visibilizan más, digo, o por ahí desde otro lugar o de otra manera, y está buenísimo. Ahora, desde mi rol y desde mi lugar, digo, también en esto quiero ser clara, digo, no hay que ser parte de lo que a veces se impulsa desde el sector de quienes gobiernan hoy, digo, porque no es una cuestión de pobres contra pobres. Yo no quiero discutir con trabajadores de la UBA, digo. Yo quiero discutir lo que de verdad nos merecemos como pueblo, digo, que es una educación universitaria de calidad, con trabajadores asalariados, con dignidad y con todo lo que eso conlleva. Bien. Digo, paréntesis, Roxana, te cuento que nosotras en algún programa anterior, no recuerdo exactamente cuál, tuvimos entrevistado a Ricardo Manetti, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y él lo que dejó transparentar a través de su discurso, en el que nos pudo contar en primera persona cómo fue su participación y de otros decanos en el marco de la sesión del Consejo Superior donde se decidió levantar la emergencia presupuestaria, por esto que vos decís, que primero el 270% de aumento se dio a la UBA,
y después a las otras universidades, como marca el signo antes de ayer, que ya les llegó o les está llegando, lo que nos comentó Manetti es que los y las trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires también están precarizados. Sí. Porque también Sí, existe claro. como un mito de que tal vez en la UBA se vive mejor porque es la UBA, y no. Lejos de eso, No, los y las trabajadoras también están precarizados. En un programa anterior tuvimos a una no docente que Sí. trabaja en el Hospital de Clínicas, Sí. o sea, compañera de claustro tuya Que también. vino al piso. Vino al piso de la FATUN, ella también estuvo en APUA un tiempo, y ahora ya no. Y ella también nos comentaba la situación del Hospital de Clínicas y cómo lo viven a través de un testimonio en primera persona los no docentes. Sí, que hay que decirlo que eso no está resuelto. Vos habías hecho una pregunta sobre no docentes. Sí, yo quería preguntarte entonces, y en función también de tu experiencia de ser no docente en una universidad nacional, ¿cómo lo vivís en el día a día? Sabiendo que hay compañeros que están bajo la línea de pobreza, ¿no es cierto? ¿Se ve? Vos estás viendo compañeros que de repente, voy a decir una tontería, pero no es ninguna tontería, porque a veces en investigación los indicadores, ¿no es cierto? Los indicios, el dato se encuentra de las maneras más increíbles. ¿Vos ves, por ejemplo, compañeros que no pueden llevar comida o no se compran nada en el almuerzo? Y sí, percibís que de claro. repente pueden estar pasando necesidades de decir no almuerzo más, solamente ceno cuando llego a casa. Bueno, yo digo, y en esto, digo, por ahí siendo compañera no docente de luz en la praxis, por ser de parte de la UNDAV, a nosotros, digo, yo por lo menos en mi rol de trabajadora, además de mi responsabilidad sindical, digo, tanto con Anduna como con Fatum, eh, yo en mi rol de trabajo, digo, me vinculo con mis compañeros no docentes en mi cotidianidad todos los días. Esto en primera persona, digo, arrancamos el año nosotros post receso febrero, primer reunión de trabajo fue más allá de que esto, digo, es un trabajo y uno tiene una relación contractual y además de toda esa cuestión, digo, que es una cuestión de praxis cotidiana, nosotros trabajamos mucho a partir de nuestros valores, nuestros principios y nos consideramos un poco también una gran familia. Para mí, desde mi lugar, o por lo menos lo que yo sí trato de trabajar mucho, es el respeto hacia el otro de forma permanente. Digo, cuando decimos real que la patria es el otro, digo, eso hay que hacerlo praxis, no es solo una cuestión de eslogan. Hay que elaborarlo todos los días. Y desde mi lugar, sí, lo que yo por lo menos intento hacer con mis compañeros y compañeras es, loco, es momento para prestar atención. Acá nadie deja de comer porque no tiene hambre, digo, sino más bien siendo adulto y responsable. Muchas veces los compañeros, las compañeras no te van a decir no, hoy no como porque no tengo ganas de comer, digo, sino es un momento donde hay que prestar atención, en donde hay que volver a ser solidarios, en donde hay que volver a mirar a la cara al otro y empatizar con algunas situaciones. Incluso haciéndome cargo también desde mi rol sindical, lo he charlado y hemos conversado desde nuestro lugar, todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer como política sindical para acompañar y tratar de que los compañeros puedan por lo menos satisfacer sus necesidades básicas, pero también tenemos que ser realistas de que no podemos resolver Claro. la coyuntura de forma inmediata, por lo cual lo mínimo que podemos hacer, digo, es mirar de cara a nuestros compañeros y acompañar desde el lugar que nos toca. Digo, y sin, lo voy a decir en criollo, perdón, digo, pero sin ser caretas, digo, porque nosotros ocupamos un rol, digo, y ese rol hay que ponerlo en valor y siempre apelar a esto, digo, en los momentos de crisis es en donde los compañeros nos tenemos que poner verdaderamente codo con codo, espalda con espalda y cubrirnos entre nosotros, porque es como decía Martín Fierro, si no nos devoran los de afuera, viste que en definitiva somos todos también medios hermanos. Claro, Roxana, entonces, espera, entonces confirmás que efectivamente podría haber algunos indicios de que haya gente de trabajadores que no están llegando a tener 2 comidas al día. Y coincide con Pero esto de que claro que están... sí, Luz, o Claro. sea, claro que No, bueno, sí, pero te lo porque pregunto para que me lo digas vos. lo digo y lo confirma, digo, con mucha certeza y realidad. Los compañeros individualmente tienen una organización de vida, claro. son su sostén de familia y no pueden prever los gastos que hoy están como insumos básicos. Nosotros hablamos de canasta básica y de trabajadores pobres pisando la indigencia. Y eso hay que decirlo, claro que hay que decirlo. No solo porque hay que decirlo, sino porque hay que intentar visualizar
que si vos no podés prever si te van a venir 50 lucas de luz o si te van a venir 70 lucas de luz, no lo podés prever. Entonces vos no Ahora, sabés de mes a mes cuándo vas a ser más pobre. esto que estamos narrando en este caso es educar con el corazón, es en educación, pero está pasando en el ámbito de la salud también. Yo Claro. estoy viendo los sanatorios estoy hablando de sanatorios, que en su mayoría tienen una prepaga, los trabajadores están haciendo paros escalonados en las guardias, ni hablar de lo que tiene que ver con hospitales públicos, en donde están cada vez más saturados los hospitales públicos. Hablamos de educación, hablamos de salud, el informe de acuerdo a lo que pasó ayer, al RIGI, me están mandando mensajes las pymes, vamos a tener que cerrar y están hablando en cantidades y ya con persianas bajas, es decir, esto es en todos los ámbitos, cuando uno lo dice para hacerlo también extensivo, nosotros aquí puntualizamos en la educación, pero es una situación de desesperación en la mayoría de los ámbitos en los cuales uno está hablando, y el hecho de ya poder realizar una comida está siendo algo majestuoso para muchos. ¿Por qué? Porque tienen una comida ellos y quizás le pueden dar a los hijos, pero cuando estamos hablando de que hay una comida, en cualquier momento resta esa comida y hay hambre. Esto es lo que tenemos que poner en base. Y estamos hablando de gente que trabaja de lunes a viernes, Exactamente. que cumple horario de oficina, que sí, para que también el oyente... Claro. Porque hay muchos mitos, ¿no es cierto?, sobre los trabajadores del Estado, de las Exacto. universidades en particular y del Estado en general. Bueno, son gente que está de lunes a viernes cumpliendo un horario y que a veces no puede comer durante toda su jornada porque no le alcanza el dinero. A ver, para sintetizarlo en relación a lo que dicen algunos medios y lo que dice el gobierno, no estamos hablando de planeros, mis amores. Claro. No lo quería decir así, pero sí, es pero eso. sinteticémoslo, ¿no? Sí. No estamos hablando de planeros, porque viste, los planeros, la realidad, no, estamos hablando de gente que trabaja, y que trabaja, si hay 24 horas en el día, muchos de No, ellos están y- trabajando 16, tienen solo para descansar. Y perdón, pero en esta línea, y desde el lugar que a uno le toca, uno a veces trata, como de ser un poco más analítico e intentar estar un paso más adelante. Cuando todo esto arranca a principio de año, con la comisión directiva de nuestro sindicato de Anduna, nos hemos sentado a mirarnos las caras y analizando la situación. Nosotros estamos en una realidad cuasi de privilegio. Estamos hablando de trabajadores de lunes a viernes 7 horas que tienen aguinaldo, vacaciones pagas. Hay gente que está cuando muchísimo vos más tenés precarizada. Esto que hablamos, Ujú. la crisis del sistema de empleo, la crisis del mundo laboral, es una crisis que se viene dando hace muchísimos años. Sí, Esto de si se incorpora Sí. los cartoneros, los recicladores, si se incorporan a la CGT. así es. O no. La crisis dirigencial de los espacios de representación en términos de organizaciones de primer grado, como ser la CTA, la CGT, también están dadas porque hay muchos sectores que están por fuera del empleo registrado. Exacto. Y eso no los hace menos trabajadores. Por lo cual, ya les digo, cuando esto arrancó, nosotros creíamos que por nuestra condición de trabajador, casi, entre comillas lo estoy diciendo, de privilegio, podríamos estar un pasito más adelante. La realidad es que no. La coyuntura cuando nos afecta a todos. Claro, interpela a todos. Roxana y María Luz, ustedes siempre estaban hablando de Anduna y específicamente vos. Hay muchas personas que quizás en este momento nos están escuchando y no saben. ¿Qué es Anduna? Anduna es la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Anduna se constituyó ya, este año cumplimos nosotros 12 años, y en esto que va tenemos nuestra secretaria general, que hoy en la actualidad es subsecretaria de Género y Diversidad de nuestra federación, que es la única federación de trabajadores argentinos no docentes, por lo cual nuclea 64 universidades en todo el país. Así que tenemos ese honor también de ser parte de la Mesa Nacional de la Federación. Y aprovecho también para acercarles el saludo de Anita, que no llegaba a estar con ustedes y por eso también me toca hoy representarnos en este espacio, pero si no, con gusto seguramente estaría acá, porque tenía tareas con Fatum. Pero bueno,
Nosotros comandó una... Decinos el apellido de Anita. El corazón. Rullero, que el programa Anita pasado Rullero. Ahí está. tenía problemas de conexión. Sí, 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 sí. Pobre Anita. O Sí. tiene un problema de conexión o justo tiene una reunión, mi amor. Pero ya va a No, llegar. no, pero lo tenía la- realmente. La tercera es la vencida, Anita. Exacto. La tercera es la vencida. Te lo chicas, juro sí. por mi vida. ¿Viste? Como dice el tema musical. Sí, continuame. No, sí, Anita, la tercera es la vencida, siempre funcionamos así, porque de verdad que con el tema de la coyuntura, ya les digo, nosotros tuvimos congreso, hicimos el paro de la semana pasada, entendemos que ahora también estamos en tratativas a nivel nacional de reuniones para ver si la semana que viene se efectivizaba el paro. Nosotros teníamos por Congreso Nacional ya un documento que definía el paro de martes y miércoles de esta semana y paro de la semana que viene, martes y miércoles, si es que no resolvemos acuerdo paritario. Por lo cual hay que ver cómo se juntan en estos días y qué se resuelven de las reuniones de paritaria nacional para ver qué nos comunican y cómo vamos a avanzar en el marco del plan de lucha, porque la realidad también es esta, ¿no? Que es como empezamos la conversación, no existe educación de calidad sin salarios dignos. Nosotros no estamos ni exigiendo ni pidiendo nada que no nos corresponda. Queremos recuperar el nivel adquisitivo de nuestro salario, no para estar de vacaciones, que también es un derecho igualmente, sino que simplemente para poder comer como cualquier otro trabajador. Digo, con dignidad. Ahora les digo una Entonces- cosa, ¿eh? Ayer escuché a pocos senadores que hablen de educación. No, de hecho a las 2:30 de la mañana me tocó ver. Disculpen, ¿eh? Muchos debieron haber hablado y muchos más de los que hablaron. Algunos tocaron, no voy a decir, algunos tocaron, Está pero bien, sí. debieron haber hecho, creo que debió haber sido generalizado, pero bueno, no importa. No, decía que a las 2:30 de la mañana me tocó ver el lado revolucionario de Lustó, que pedía que incorporaran justamente un punto, por minoría, que incorporaran un punto y no se lo permitieron, sobre educación. Bueno, te soy sincera, el discurso que dio ayer Lustó fue de los que nombró muchísimo la palabra educación, más allá de Más que allá, sí, sí. de que me puedan decir, de Jacobiti, etcétera, etcétera. Lo nombró y lo hizo. Y fue el que puso en algunos casos lo que Pero había no que se poner. lo, pero no se lo No permi- se lo habilitó. Y lo loco es que él decía, bueno, votemos, y no le permitieron votar, llevarlo a Claro. votación la moción, ¿eh? La moción de minoría no se la permitieron llevar a votación. Exactamente. Porque había que tratarlo de las mayorías. Exactamente. Así que así empieza. Queridos y queridos ahí, oyentes. ahí está la invisibilización que se pretende, ¿no? Ujú. Sí, y hablando también un poco de la situación de los trabajadores informales que traía Roxana, ¿no? Y si querés, Roxana, hablamos un poco también de la ley bases, porque hablamos Sí. de que hay un montón de trabajadores en la actualidad que están por fuera del sistema, que están en negro, A ver, y ahora, con la ley bases, lamentablemente, va a empezar a haber figuras como trabajador colaborador, ¿no es cierto? Que monotributista, que sos colaborador, pero no sos empleado. a ver. O el tema de los fondos de despido por indemnización, ¿no es cierto? Esta va a ser la tercera vez que dice a ver si entra. Ay, sí, sí, estás pero porque tomando lo envión, mi pienso. amor. Decilo, Sí, mi y amor. el escenario es tan dramático y tan urgente, digo, para los trabajadores de a pie, los trabajadores de base, digo, y vuelvo por ahí una y otra vez a la base, porque es ahí para mí donde efectivamente y realmente hay que estar. Digo, no es una discusión, entiendo que deba ser una discusión política, digo, porque claramente lo de ayer lo fue, por lo menos en mi opinión personal, muchos discursos fueron absolutamente vergonzosos. Porque también es esto, digo, la aprobación de la ley bases no es ni más ni menos que la entrega de la patria, digo, hacia los sectores monopólicos a nivel mundial, de querer hacer con nuestro país absolutamente cualquier cosa. Y Digo, discúlpame, ya del primer el punto RIGI- en donde se delega... El RIGI lo votaron 37 y 4 de los propios. 4. Lo de ayer fue absolutamente vergonzoso. Yo creo que, insisto con esto, digo, en la línea de que es una coyuntura en donde hay que estar en la base, como base también, porque más allá de mi responsabilidad, yo me siento una militante de a pie como cualquier otro hijo de vecino, debemos replantearnos qué hacemos con nuestros representantes y con nuestras dirigencias políticas. Claro. Digo, no nos puede pasar lo que nos está pasando hoy, digo, y tenemos, si bien nosotros como militantes tenemos la responsabilidad de estar, digo, en el frente de batalla, como lo hemos hecho una y otra vez,
digo, en la movilización, en la lucha en las universidades con la protesta, digo, acompañando compañeros que están en situaciones de crisis por desempleo. La cantidad de desempleo que hubo por parte del Estado Nacional desde que asumió este gobierno a la fecha, yo todavía no vi un número en la televisión, pero es incalculable. Y Sí, todos esos desempleados son derechos perdidos porque no hay trabajador del Estado que no esté trabajando para garantizar derechos, ni más ni menos que eso. Digo, y no voy insisto con lo mismo que dije hace un ratito, digo, no es una discusión de pobre contra pobre y de trabajador como trabajador. Hay que de verdad replantearnos un montón de cosas como sociedad. Yo creo que en términos generales, digo, estamos ante una sociedad que está mutando, digo, y está cambiando de paradigma. Los niveles de violencia que se están viviendo, esta cosa que se hablaba en el macrismo de la meritocracia, digo, cada vez se profundiza más. Eh, Digo, ¿qué hacemos como sector, o sea, qué hacemos los del sector popular, digo, y los dirigentes que tenemos dentro de los sectores populares para revertir una mirada que socialmente cada día se agudiza más, en donde la gente es el esquema del sálvese quien pueda, y si me va bien es porque me lo merezco? Yo lo hablo en mi familia, lo hablo con mis vínculos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Digo, a veces nosotros damos por entendido que por estar cerca de la capital o tenemos la posibilidad, digo, de bañarnos con agua caliente o de pagar el gas, que hoy pareciera ser también una cuestión de privilegio, es algo que nos merecemos. No, muchachos, nos lo merecemos todo porque está escrito en la Constitución, pero en el interior del país o en el fondo, digo, en los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, todavía el gas no llegó. Hola, ¿qué tal? Estamos en el año 2024. bien. Digo, tenemos mucho para replantearnos, tenemos mucho para profundizar y mucho para cambiar, y no puede ser que bañarse con agua caliente o poder comer, digo, un pedazo de carne sea una cuestión de privilegio. No hay que naturalizar ni la pobreza, ni la indigencia, ni el vivir bien. Digo, porque la dignidad del trabajador, yo desde mi lugar, mi posición ideológica, por si alguno no se dio cuenta, es absolutamente peronista, siempre lo fui, digo, y me hago cargo de eso, más allá de que en mi rol, digo, sé que tengo que representar a todos los sectores de forma amplia. Ahora bien, siempre digo lo mismo, digo, nosotros desde nuestro sector, por lo menos desde el peronismo, tenemos que garantizar que el compañero trabajador elija qué resolver con... Elija qué... Ay, hola, Ay, perdón, sí, no, con, me dijiste, finalizaste. elija qué resolver con su salario. Ahí está. Digo, los trabajadores tienen que tener la posibilidad de elegir qué comprarle a sus hijos, qué comer, y no tiene que ser una cuestión de que, bueno, ahora nos organizamos y hacemos una olla popular. Digo, dejemos el asistencialismo de lado, más allá de que sea necesario, porque Está yo muy no digo bien, que no lo sea, pero hay que generar trabajo. Claro. pero Ese es el tenemos que punto. volver a la base, Claro. hay que volver a la doctrina. Roxana, Digo, ha sido un placer tenerte. Se nos fue el programa y da para horas con vos. Un gusto y gracias por educar con el corazón desde el ámbito docente, desde el ámbito no docente, de tu representación sindical, desde el aspecto de mujer, desde todos los lugares. Y gracias por existir, Roxana Pérez. Muchísimas gracias. Ay, no, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Cuando haga falta y sea necesario, sepan que acá me tienen para seguir charlando. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Abrazo grande. Gracias, Luz. Chao, De vida. nada, gracias, Roxana. Y estuvimos con ella, secretaria de Organización, Prensa y Difusión de Anduna, consejera directiva de FATUM, Federación Argentina de Trabajadores No Docentes. Y ahora la cámara va a ir a María Luz y nos vamos con este poema. Si te parece, Sí, por favor. para poder Esperen, finalizar. que lo quiero leer bien. Y queridos ya les queridas decimos, oyentes. hasta el próximo jueves, aquí en Educar con el Corazón. Y nos vamos con este poema. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no soy cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Gracias. Hasta el próximo jueves.